Después de unos días navegando por el Nilo y una escapada de descanso en Hurghada, volvemos a donde todo comenzó, El Cairo. Y qué mejor manera de despedirnos de esta ciudad caótica, fascinante y llena de historia que visitando el legendario mercado de Ain El Halili. Este mercado es el corazón palpitante del Cairo. Un laberinto de callejuelas donde puedes encontrar desde lámparas de colores hasta especias, joyería, papiros y mucho más. Aquí regatear no solo es parte de la experiencia, es prácticamente una obligación. Y si no eres bueno, prepárate para pagar el precio especial de turistas. Si el caos tuviera una dirección postal en El Cairo, sin duda sería este lugar. Un mercado que lleva siglos funcionando, donde puedes encontrar desde lámparas hermosas hasta las mismas camisetas de Yo amo Egipto que juraste nunca comprar, pero lo harás. Aquí todo tiene un precio menos tu paciencia. Eso sí, si sobrevives al bombardeo de ofertas, te puedes llevar cosas increíbles. Perfumes, especias, papiros que probablemente fueron impresos en masa el mes pasado, pero igual se ven geniales. Y si necesitas un descanso de tanta negociación, siempre puedes sentarte en un café tradicional, pedir un té con menta y observar el espectáculo de la vida egipcia en su máxima expresión. Aquí, la vida es una negociación constante. Nada tiene precio fijo y todo se compra con paciencia y regateo. ¿Quieres una lámpara árabe? Prepárate para discutir. ¿Quieres especias? Te contarán la historia de cada una antes de decirte el precio. Y luego pedirán el doble de lo que vale. Es parte del juego y si no regateas, te estás perdiendo la diversión. Estamos entrando a un tipo como de vecindad. Hola. Hola. Que es donde se tiene el mejor precio para los souvenirs, supuestamente. Vamos a ver qué vemos. La lamparita. Papiros, lámparas, collares, bolsitas, muy coquetas. Tenemos acá pues más adornos y cositas de recuerdos. Entre tantas tiendas, llegamos a la tienda de Jordi. A pesar de no ser español ni llamarse realmente Jordi, adoptó este nombre para atraer a turistas españoles. Su tienda se ha convertido en una parada obligatoria para muchos viajeros, gracias a las recomendaciones en foros de viajes y redes sociales. Además, ha establecido una red de colaboradores en el bazar que dirigen a los turistas a su tienda, ofreciendo una experiencia de compra relajada y sin presión, que en Egipto se agradece. Y pues hemos terminado de comprar y llegamos ahí con Jordi. Bueno, lo que pasa es que aquí está lleno de lugares también, pero el problema es que tienes que regatear tanto y es tan desgastante como turista que uno va a lo fácil. Ya tiene los precios, ya no tienes que regatear, ya solamente decides si lo quieres o no lo quieres. Y vámonos. Nueces. Tenemos un poco más de ropa.
tapetes de piel. Just $2 each. $2. Egyptian bought 100. Es momento de una última dosis de historia. Nos dirigimos al Museo Egipcio del Cairo, una cápsula del tiempo que alberga algunos de los tesoros más impresionantes de la antigüedad. El Museo Egipcio del Cairo es un monumento al desorden y a la magnificencia. Si te gustan los museos bien organizados, con carteles explicativos y aire acondicionado, este no es para ti. Aquí las piezas están amontonadas, algunas con etiquetas escritas a mano, pero eso solo le da más encanto. Este lugar no es para turistas casuales, es para obsesionados con la historia, los que sienten que cada estatua rota tiene algo que contar. Sarcófagos, papiros, joyas, todo lo que un faraón necesitaba para la otra vida. Y todo lo que nosotros, siglos después, metemos en vitrinas con la esperanza de entenderlos. La sala de las momias reales es escalofriante y espectacular. Aquí están Ramsés II, Hatshepsut y otros exgobernantes de Egipto luciendo mejor que la mayoría de nosotros tras un vuelo de 12 horas. Más de 120,000 piezas de historia nos rodean, desde imponentes estatuas hasta pequeños amuletos que en su tiempo fueron tan importantes como nuestros teléfonos hoy. En el siglo XIX, Egipto era un paraíso para los cazadores de tesoros. Muchos objetos de valor incalculable fueron robados y vendidos al extranjero. Para evitar la pérdida del patrimonio egipcio, el gobernante de Egipto en ese momento intentó frenar la exportación de antigüedades, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. En 1958, un egiptólogo convenció al gobierno egipcio de crear un organismo para proteger los monumentos del país. Así nació el Servicio de Antigüedades de Egipto y poco después se estableció un primer museo en Boulaq, cerca del Nilo. El museo original en Boulaq sufrió daños por inundaciones del Nilo, lo que llevó a trasladar la colección a un palacio en Giza en 1891. Sin embargo, este lugar tampoco era ideal y se decidió construir uno nuevo en la Plaza Tahrir, en pleno centro del Cairo. Aquí es donde se encuentra la famosa máscara de Tutankamón. No importa cuántas veces la hayas visto en foto, verla en persona es otra historia. Una obra maestra hecha para un faraón cuya mayor hazaña fue haber muerto joven y dejado un tesoro intacto para que la arqueología moderna lo convirtiera en una leyenda. El museo es un viaje en el tiempo, sarcófagos, estatuas y objetos cotidianos que cuentan la historia de una civilización que miles de años después sigue asombrando al mundo. En el corazón del Museo Egipcio del Cairo, entre el polvo, el caos y la sensación de que todo se está cayendo a pedazos, se encuentra una de las piezas más icónicas de la historia, la máscara de Tutankamón. Una joya de 10 kilos de oro macizo que irónicamente perteneció a un faraón que probablemente pasó más tiempo en la mesa del médico que en la del trono. Brillante, majestuosa y hecha para impresionar a los dioses o al menos a los turistas modernos, la máscara es un testamento al lujo desmedido del antiguo Egipto. Una obra maestra diseñada para que el adolescente enfermizo pudiera viajar al más allá con estilo. Pero la máscara es solo la punta del iceberg. El tesoro de Tutankamón incluye tronos dorados, carros de guerra que probablemente nunca tocó, cofres repletos de joyas y armas ceremoniales que, seamos sinceros, no habría servido de mucho en una pelea real. Todo esto cuidadosamente enterrado con él, con la esperanza de que nadie lo encontrara.
Thank you.